Turismo Online Radio. Bienvenidos a Turismo Online Radio, donde compartimos y promovemos el turismo en voz de los expertos en viajes. Somos voceros del turismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de Turismo Online Radio. Pues la verdad estoy muy contento. Mi nombre es Salvador García, el Murmurante, y bueno, pues quiero agradecer a mi querida amiga Esmeralda que me dé la oportunidad de colaborar con ella en este bonito proyecto en torno a los viajes. Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de un personaje y de una saga de novela policíaca maravillosa. Toda esta está desarrollada en Suecia. Antes de decir de qué saga se trata, bueno, quiero hablar un poco acerca del precedente de lo último que hemos visto en torno a la novela sueca en México y en Latinoamérica. Ha tenido un boom enorme gracias a pues la trilogía Millennium, ¿no? De Larsson, que fue una trilogía policíaca muy, muy interesante y sobre todo que adquirió gran revuelo debido a que, bueno, pues su autor lamentablemente falleciera de un paro cardíaco contundente. Él no llegó a ver concluida la famosa trilogía Milenio. Estoy hablando de Stieg Larsson, este autor sueco muy, muy interesante que le va a dar pues un nuevo vuelo, un refresh a todo lo que es la novela policíaca, sobre todo en los términos convencionales. ¿Por qué? Porque pues estamos muy habituados a la novela policíaca norteamericana, que tiene ya unos estándares y unos patrones de escritura y de cómo se diseñan los personajes, pues muy particular. Y sin embargo, Stieg Larsson, bueno, pues decidió tomar una dirección completamente distinta y combinar la novela policíaca con otros temas que antes no eran tan comunes, como es el caso, por ejemplo, del suspenso y del misterio, ¿no? Y bueno, gracias al boom que se dio con la trilogía Milenio, va a surgir pues una como necesidad en el mundo editorial acerca de, bueno, pues buscar nuevos autores que puedan proporcionar pues mayor contenido a esta playa de gente que quería leer más novela policíaca sueca, ¿no? Y bueno, dentro de todas estas sagas que han aparecido a lo largo ya de casi 20 años, pues una es notoriamente sobresaliente, y estoy hablando de la saga construida por el buen Henning Mankell en su personaje Kurt Wallander. La serie Kurt Wallander consta de 12 novelas, ninguna tiene desperdicio. La verdad es que desde la primerita, que se llama Asesinos sin Rostro, hasta la última, en donde ya básicamente ya no es Wallander, sino más bien es su hija Linda quien interviene en la investigación del crimen. Vamos a ver la construcción de un personaje de suma relevancia, no solamente para la cuestión de la novela policíaca contemporánea, sino incluso para la novela contemporánea como tal. La última novela de pues la saga Wallander, como se le conoce aquí en México, es justamente esta. A ver, déjenme ver si se las puedo mostrar, que es una verdadera maravilla de conclusión en torno, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con la saga Wallander, ¿no? Déjenme, este es el último libro de la saga. Ajá. Entonces, bueno, a ver si lo podemos ver. Bueno, no, creo que no lo podemos ver, pero bueno, en fin. El caso es que Wallander es un personaje muy interesante, ¿no? Es un detective que está a punto de retirarse, que vive en Suecia. Nosotros que somos latinoamericanos y que damos mucho de pronto a pensar en los paraísos europeos y pensamos que en Europa todo es perfecto y no pasan los crímenes y las cosas tan horribles como las que nosotros normalmente vemos en Latinoamérica y particularmente en México. Bueno, pues este señor Kurt Wallander, que es un gran detective, tan importante es que ya se han hecho 3 series televisivas en torno a él. La que yo conozco y la que le recomiendo enormemente es la que hizo la BBC, protagonizada por Kenneth Branagh, este gran director, actor y guionista, obviamente formado en toda la escuela shakespeariana y que representa un Kurt Wallander con una dignidad impresionante. Perdón. Entonces, bueno, ¿quién es Kurt Wallander? Kurt Wallander es una persona, un detective en Gstaad, en Suecia. Está a punto de retirarse, ya le falta muy poquito, unos cuantos meses, y bueno, ya llega al retiro. Pero su vida personal está marcada por un divorcio que nunca ha logrado superar, y bueno, pues por una relación un poco resquebrajada con respecto a su hija Linda, con quien no logra del todo conectar debido pues a las diferencias de puntos de vista generacionales, y sobre todo porque Linda es una brillante estudiante de Derecho y le dice a su padre que pues ya todo lo que a él le ha hecho ya es más que suficiente, que ya no espere esos 2 meses, sino que ya simplemente espere esos 2 meses en un escritorio y se retire. Pero pues la vena detectivista, la vocación que tiene Wallander para resolver casos,
no le permite quedarse tranquilo en su casa al ver la cantidad de cosas que están pasando en Suecia. Así que, bueno, pues, aunque él no lo quiera, de hecho, la primera novela, Asesino sin Rostro, le llega, ahora sí que ya cuando él dice, bueno, ok, le voy a hacer caso a Linda, ya no voy a salir a las calles, voy a ser un agente de oficina. Pasa una cosa terrible, asesinan a unos ancianos de una forma horrible, unos cuates encapuchados, de ahí el nombre de Asesino sin Rostro. Y bueno, toda la policía sueca se volca a buscar a quienes pudieron perpetrar tan terrible crimen, ¿no? Imagínense ustedes, unos ancianitos que estaban, una pareja de ancianos que estaban cenando y de pronto irrumpieron en su casa y estos cuates les quitaron la vida, ¿no? Unos jóvenes les quitaron la vida. Nosotros podemos decir, bueno, pues aquí en México pasa esto todo el tiempo, ¿no? Perdón, y efectivamente lo es. Todo el tiempo está pasando esta suerte de crímenes. Bueno, aquí digo los que escriben novela policíaca que tienen material a pasto, ¿no? Pero en Suecia obviamente todo esto es motivo de escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que asesinen a dos indefensos ancianos? Así que Wallander se da a la pesquisa de estos tipos y obviamente en todas las pesquisas que va a hacer Wallander a lo largo de toda la saga de 12 novelas, poco a poco nos vamos a dar cuenta de una visión muy particular que tenía Henning Mankell, en paz descanse, también ya el escritor sueco ya falleció, en torno a la sociedad postmoderna. Entonces yo creo que aquí esta saga que yo les propongo en este espacio de Murmurante TV en Turismo Online Radio tiene que ver mucho con el descubrir el mundo europeo, pero digamos en la parte europea que no está en los medios de comunicación, que no tiene el glamour de las revistas, ni tampoco está en el imaginario colectivo, porque siempre que hablamos de Suecia, pensamos en chocolates, en dinero, en relojes, en calles perfectas, en cero accidentes de tráfico, y nos damos cuenta de que Henning Mankell, bueno, pues obviamente al ser un sueco que mucho tiempo se fue a vivir a África y que después regresó a su país para construir este gran personaje que es Kurt Wallander, se dio cuenta de que las cosas, aunque parecen, digamos, superficialmente perfectas, a un nivel humano están bastante resquebrajadas, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, creo yo que lo que hace Henning Mankell con maestría y como muy pocos autores que había yo leído antes de él, es un retrato contemporáneo, pues, del malestar del ser humano en la época posmoderna, ¿no? Kurt Wallander, les decía yo, bueno, pues está pasando por una etapa muy dura de su vida, él vive solo, trata de restablecer la conexión que tiene con su hija, que actualmente tiene 20 y tantos años, ¿no? Es difícil comunicarse con ella porque ella no aprueba del todo que, a pesar de que Kurt ya es una persona bastante grande, ¿no? Está rondando los 60 años, siga en las calles, ¿no? Siga persiguiendo delincuentes. Así que estas posturas encontradas entre ellos dos no permiten que la comunicación entre ambos se establezca de manera, pues, más correcta, ¿no? Así que, bueno, por un lado, él sufre mucho. Bueno, justamente aquí está la novela en donde Linda ya va a aparecer como el personaje principal. Estamos hablando de Huesos en el Jardín, la última novela de la saga de Kurt Wallander. Y entonces, bueno, pues la relación que se establece entre Kurt y Linda es muy interesante, porque Linda en las primeras 8 novelas es simplemente un personaje incidental que aparece y desaparece a lo largo de la trama, que tiene cierta relevancia, obviamente, por ser la hija de Kurt, pero que si al final de la saga, bueno, pues va a ser ella, de alguna manera, la continuadora de la saga Wallander, de una manera realmente magistral, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos este rollo y por otro lado tenemos la importancia, la gran importancia que reviste el personaje de Kurt Wallander. ¿Por qué es importante Kurt Wallander dentro de las novelas policíacas y sobre todo del entorno sueco? Bueno, pues porque a través de los ojos tristes, no puedo llamarlo de otra manera, a través de los ojos tristes de Wallander, nosotros vamos conociendo gran parte de lo que es la Suecia real, ¿no? No la Suecia que nos pinta, la Suecia perfecta, sino que gracias al ojo, no sé, experto, conocedor de Henning Mankell, este gran escritor sueco que, bueno, pues lamentablemente ya no está con nosotros, pero nos dejó este legado. Ajá. Entonces, bueno, gracias a Henning Mankell y obviamente a su personaje Kurt Wallander, nosotros nos podemos plantear, y esto es algo realmente valioso dentro de todo lo que es la saga Kurt Wallander, ¿no? Nos podemos plantear preguntas existenciales bien fuertes, ¿no? Realmente Wallander es un personaje que
además de que resuelve casos y es un gran detective, o sea, eso es innegable, porque finalmente pues, es novela policíaca, nos plantea preguntas severas, ¿no? Y durísimas en torno a la identidad, en torno a la vocación y en torno a veces a lo absurdo que se torna la vida en el mundo posmoderno, ¿no? O sea, Wallander muchas veces está, como decía yo desde un principio, a punto de retirarse, pero él se plantea que una vez que termine su trabajo como detective, cosa a la que ha dedicado prácticamente toda su vida, ¿qué va a hacer de él, no? Entonces, Henning Mankell, el escritor, obviamente nos plantea esta visión que muchas veces nosotros, sobre todo las personas que somos jóvenes o que son muy, muy jóvenes, no se plantean, ¿no? Hacia el final de nuestra vida, cuando terminemos de hacer o tengamos nuestra vida productiva común, que son normalmente 30 años trabajando en algo, ¿qué irá a hacer de nosotros, no? ¿Qué pasará después? Hay algunos estudios que muestran que muchas personas, una vez que se jubilan, mueren, ¿no? Porque ya no tienen como la motivación o el sentido de cumplir algo para la sociedad, de aportarle algo a la sociedad. En pocas palabras, las personas se empiezan a sentir inútiles y es por eso que no viven más tiempo que 2, 3 años una vez que se han jubilado. Y a esto justamente le tiene miedo Wallander. Otras cosas también que valdría la pena mencionar es que la pluma de Henning Mankell es una pluma muy exquisita, o sea, su trabajo como escritor es maravilloso. Escribió otros libros fuera de la saga Wallander, pero obviamente hoy estamos hablando solamente de los 12 libros que conforman esta saga de este gran detective sueco que es Kurt Wallander. La forma en que nos describe la mentalidad de los psicópatas, de los sociópatas, es algo bien interesante, ¿no? Porque de pronto, a veces en algunas partes de las novelas, te das cuenta de la profundidad y del conocimiento tan grande de la mente y del espíritu humano, ¿no? Creo que Wallander también nos enseña esto, ¿no? Así como Wallander es un gran ser humano que se preocupa por su hija y que se preocupa por sus conciudadanos y que siempre está tratando de llevar el bien, existen, por otro lado, mentes desquebrajadas, rotas, enfermas, psicóticas, que solo están pensando en cómo elaborar planes o incluso cómo asesinar personas de la manera más siniestra y macabra, ¿no? Y uno no podría imaginarse esto. Y bueno, esto me recuerda un poco el final de otra gran novela que después les hablaré, que habla de Alemania, que es La ladrona de libros, en donde el narrador principal es la muerte, y él menciona, ¿no? Siempre me ha llamado la atención los seres humanos, porque pues no sé cómo pueden ser tan hermosos y tan monstruosos al mismo tiempo, ¿no? Y justamente Henning Mankell, a lo largo de esta saga de 12 novelas, nos muestra la belleza del personaje que es Kurt Wallander y todos los que lo asisten en la estación de policía de Gestad, pero también nos enseña cómo pues hay personas y mentes muy retorcidas que nada más están pensando cómo hacer el mal a los demás y de la manera pues más nefasta, más macabra, más terrible, ¿no? Entonces creo que este bifrontismo, el tener la capacidad tanto de escribir a un personaje tan interesante, tan lleno de dignidad como es el buen Kurt Wallander, que también tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Él mismo se deprime, muchas veces se frustra, se molesta consigo mismo, al ver que pues él es prácticamente un solo ser ante el mal, ¿no? Porque finalmente digamos que lo que hace buena esta historia sí es Wallander, pero también son sus enemigos, son los asesinos contra los que se enfrentan, que son un poco como también la representación de pues la indefensión que tiene el ser humano ante un sistema cada vez más corrompido, corrupto, oscuro, ¿no? Y entonces, en ese sentido estricto, creo que pues la saga de Wallander nos va a permitir, además de entretenernos, lo cual pues está padrísimo, ¿no? Además de entretenernos, también lo que nos puede permitir esta novela es hacer un ejercicio de introspección, ¿no? De pensar cómo es posible que en una sociedad como la nuestra existan criminales capaces de, pues obviamente, hacerle daño a los niños, por ejemplo, traficar con sus órganos, o por ejemplo, cómo es posible que en pleno siglo XXI, pues sigamos viendo las manifestaciones que estamos viendo actualmente en el mundo en torno al racismo y a la discriminación racial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las novelas de Henning Mankell, todos los que corresponden a la saga de Kurt Wallander, lo que va a hacer el autor sueco es un análisis realmente de la época posmoderna, de sus sentidos, de lo absurdo, de cómo muchas veces hay cosas que uno no se explica, ¿no? Simplemente no te explicas cómo puede haber gente realmente tan mala. Y por otro lado, bueno, pues también lo que está padrísimo en Wallander
que quieren viajar y que les gustaría mucho el tema de conocer a Suecia. Digo, no es porque quiera espantar a nadie, ¿no? Pero bueno, también es importante saber que en lugares que parecen como hechos de castillitos de chocolate y perfectos, también hay gente muy mala, ¿no? Que finalmente la maldad permea todas las esferas sociales, todas las culturas, y que ninguna comunidad humana está exenta de los psicópatas, ¿no? Creo que algo que es maravilloso de toda la novela policíaca en general, particularmente de la saga Wallander, es que nosotros podemos indagar, obviamente sin ser criminólogos, sin ser sociólogos, sin ser psicólogos, podemos ahondar mucho en la psique y en la mente de los personajes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, poder de alguna manera estar dentro de la mente del asesino, si así lo quieren ver, es también resulta bastante interesante, ¿no? Porque vemos que, obviamente, como se sabe por la ciencia clínica y psicológica, normalmente los asesinos y particularmente algunos que se les considera como seriales, son personas demasiado inteligentes, muy inteligentes y planean muy bien cada uno de sus actos antes de perpetuarlos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque entonces inteligencia contra inteligencia. Wallander, por su parte, es simplemente un detective policíaco muy bien entrenado, lleno de experiencia, que se ha enfrentado a una cantidad de criminales impresionantes y que a lo largo de su carrera como policía, como detective privado, bueno, pues él va descubriendo pues varios signos de identidad, varias cosas que definen a los sociópatas, a los criminales, y una de ellas, una característica que es bien interesante y que vale mucho la pena resaltar, es un profundo odio hacia las figuras indefensas, ¿no? Los ancianos, los niños y las mujeres. Esto explicaría un poco también por qué el índice de feminicidios, particularmente en nuestro país y a lo mejor a nivel mundial, está aumentando, porque justamente, bueno, en estas novelas yo aprendí, cada vez que iba leyendo una de ellas, que normalmente los sociópatas, la gente que le tiene odio a la sociedad, permítanme tantito, son gente que se va sobre los indefensos, ¿no? Sobre los que saben que no se van a poder de alguna manera contrarrestar su ataque, y normalmente vuelvo, al menos en las novelas de Wallander, son ancianos, niños y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de las novelas, Wallander no solo se va enfrentando contra los criminales, ¿no? Sino, digamos, con esta idea abstracta del mal, y en ese aspecto, bueno, también es muy interesante ver cómo Wallander, digamos, en la voz de Henning Mankell o Henning Mankell en la voz de Wallander, como ustedes quieran verlo, nos va haciendo una reflexión en torno a lo podrido, a lo decadente que es el mundo posmoderno, ¿no? Como de pronto vivimos en una sociedad de las apariencias, en donde todo es la cultura de la apariencia, todos nos dejamos ir por lo aparente y no por lo que realmente es. Es muy difícil poder llegar a lo que realmente es, indagar en lo que realmente es. Y en esta serie de novelas, que son 12, como les comento, sobre Kurt Wallander, bueno, pues lo que hace justamente Henning Mankell es análisis de lo que es el posmodernismo, ¿no? Una era en donde parece que todos somos post, todos que nosotros queramos compartir y decir con los demás no sean ni siquiera valiosas. Así que Wallander hace esta a escuchar, pues digamos, el pensamiento, la forma de ver el mundo de Kurt Wallander es muy triste, ¿no? Porque también Wallander, es una persona ya mayor, ¿no? Cerca de los 60 años, pues él es, digamos, de los últimos bastiones o de los últimos representantes de su generación, ¿no? A él le tocó ver una sociedad que ya no existe, una sociedad que obviamente solo está en las películas y en los libros antiguos, pero que a las nuevas generaciones pues ya nunca podremos experimentar y ver, ¿no? Entonces, en algunas de las novelas me acuerdo que él comentaba que cuando existía un crimen, cuando pasaba algo, por ejemplo, un asesinato, entonces, bueno, perdón, les decía, entonces en un sentido, si ustedes quieren, metafórico, abstracto o filosófico, pues Wallander también nos muestra este cambio generacional
que es lamentable, ¿no? Como hoy parece ser que los seres humanos hemos perdido la capacidad de asombro, que antes, lo que decía Wallander, ¿no? Mataban a alguien y pues, la gente se espantaba, se alarmaba, se sacaba muchísimo de onda. Y hoy escuchamos que mueren, no sé, 9 personas diarias, o que asesinan a 11 personas en una fiesta, o que pasan, no sé, en Guanajuato y de pronto rafaguean a 10 personas, y se nos hace ya de pronto lo más normal, ¿no? Entonces creo que esta saga de Kurt Wallander, esta saga literaria, nos invita a que hagamos una reflexión en torno a la violencia que estamos viendo en las calles, a la violencia que estamos viviendo de manera intrafamiliar, a la violencia que estamos viendo en las parejas y a la violencia en general que nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Porque lo que hace también Mankell a lo largo de estas 12 novelas es hablarnos de esa enorme agresión que todos los seres humanos tenemos y que no todos manifestamos de la misma manera, ¿no? O sea, normalmente canalizamos la agresividad a través de otros medios, no necesariamente golpeando o menos asesinando a alguien. Sin embargo, hay personas que la única manera que tienen para canalizar toda esa agresividad es haciendo justamente esta suerte de delitos, esta suerte de actos realmente macabros. Y muchas veces también es interesante ver que la gente que hace o que perpetúa este tipo de actos terribles, no los puedo calificar de otra manera, sienten hasta placer, ¿no? Por asesinar a ancianos, a niños y a mujeres, ¿no? Lo cual me da un profundo terror. Entonces, bueno, ya yendo también a la parte ya más oscura de la saga Wallander, Wallander también a veces se deprime y a veces como que siente que va a tirar la toalla o piensa que ya mejor, más le valdría tirar la toalla, porque ante semejante maldad, ante tanta pues corrupción, porque incluso en algunas de las novelas algunos de sus compañeros se le voltea y lo traiciona, ajá, ante tanta maldad y al ver que hay, digamos que la maldad pareciera ser que cada vez está ganando más, pues básicamente Wallander dice, no, pues ya mejor voy a hacerle caso a Linda y me voy a retirar a mi casa y dejar que las cosas pues sigan su curso normal, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que lo que yo les quería comentar el día de hoy y que espero que les haya gustado todo esto que les estuve platicando acerca de Henning Mankell, pues creo que lo que él hizo en esta saga de 12 novelas, además de entretener en dejar, son novelas profundamente adictivas. Terminas una y ya quieres comenzar luego la otra. Wallander es un personaje entrañable en muchos aspectos, independientemente si eres joven, si eres de la edad media, si eres de la tercera, de la cuarta edad, de la quinta edad, de la edad que sea. Me importa esto porque realmente las reflexiones que él hace en torno a la sociedad son muy interesantes. El sentimiento que él tiene con respecto al deber es algo muy digno de leer, de ver, de entender, ¿no? Como hay personas que, así como hay personas que escrupulosamente se paran todas las mañanas pensando cómo hacerle daño a alguien, también hay personas que se dedican de manera, si ustedes quieren, anónima, a cuidarnos, a protegernos, ¿no? Y no es porque Wallander sea un superhéroe, sino simplemente porque es un héroe en el sentido de que está comprometido con su profesión, que es la policía. A pesar de que él ha visto a lo largo de su carrera, pues varios actos de corrupción, y a él mismo lo han tentado para que entre en esta cultura de la corrupción, pues él lo rechaza por los altos valores y la alta dignidad que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, en un sentido muy, muy estricto, creo que el personaje aporta muchos valores, particularmente a los jóvenes y sobre todo a todas las personas que de pronto titubean con respecto a su vocación, ¿no? Wallander tiene muy claro una cosa, que él nació para ser detective, para ser policía y para detener, digamos, a los malos. Lo que él no sabía es que los malos cada vez se iban a poner más chonchos, que los malos cada vez iban a tener modos de operación, de acción y de redes, ¿no? De entre ellos, de apoyarse a través de la corrupción, a través de muchos mecanismos, ¿no? De incluso el mismo poder político, el poder económico, que muchas veces sustenta, propicia, promueve que existan estas personas. Entonces, Wallander también nos enseña a analizar más de fondo el mundo del crimen, ¿no? No nada más es el tema de, como aquí en México, que escuchamos tiro por viaje, ¿no? Que es en el crimen organizado, y muchas veces nosotros damos por hecho el término, ¿no? El crimen organizado, pero no entendemos muy bien o no alcanzamos a dimensionar muy bien
¿Por qué le llaman el crimen organizado? Y probablemente sea esto porque muchas veces miembros de los cárteles, ¿no? Que cada vez toman más relevancia y fuerza, lamentablemente, en la República Mexicana, pues están sustentados por partidos políticos, por multimillonarios, por sectas religiosas, por sociedades secretas, que lo que quieren es desestabilizar a un país, ¿no? Y en el caso de Kurt Wallander, más allá del tema de estabilizar políticamente su país, lo que quieren es crear el miedo. Y creo que Henning Mankell, como muy pocos autores de novela policíaca, nos enseña a que el peor miedo que podemos tener es tener miedo al miedo, ¿no? Porque una vez que el miedo nos posee, una vez que el miedo entra en nuestro sistema, en nuestro ADN, incluso nuestro sistema inmunitario, pues, se debilita, ¿no? Entonces, Wallander, de alguna manera, sí representa, pues, valores muy importantes que los jóvenes de esta época debemos conocer, y sobre todo, el valor que a mí más me gusta de Wallander es su enorme sentido del deber, ¿no? A pesar de que está en medio de balaceras, a pesar de que amenazan con que van a matar a su hija, a pesar de que a él mismo lo amenazan varias veces a lo largo de la saga, de que si sigue investigando casos va a morir de la forma más terrible, él no ceja, ¿no? Él sigue en su labor y sigue en su reflexión de que si todo esto que hace tiene algún sentido y si habrá alguien que en algún momento lo valore, ¿no? Entonces también, se me cierra hasta la garganta porque Wallander es un héroe anónimo, ¿no? Que salva a muchas personas, a cientos de personas en todas sus aventuras, y muchas de ellas ni siquiera se enteran que es Wallander en quien los salvó, ¿no? Que los protegió de una manera, o es el detective que una vez que existe un caso, no va a parar hasta llegar a los delincuentes, ¿no? Cómo me gustaría que aquí en nuestro país tuviéramos este gran ejemplo, ¿no? Que una vez que se levanta un caso, no se parara hasta encontrar a los verdaderos responsables y dar con ellos. Pero pues obviamente sabemos que dista mucho, tristemente, la cultura sueca de la mexicana, pero bueno, ese ya sería tema de otro tipo de intervención. Así que bueno, pues para esta semanita les recomiendo esta enorme saga que vale muchísimo la pena, escrita por este gran maestro de la literatura policíaca que es Henning Mankell. En México todos los libros son fácilmente conseguibles, están publicados por la editorial Tusquet, y de verdad que si ustedes se leen uno, no van a poder dejar y van a querer leer el otro, y el otro, y el otro, y el otro. A pesar que son libros muy gorditos, a pesar que son libros muy, muy chonchos, te los lees como, o sea, se van como el agua porque están muy bien escritos y porque son de verdad muy interesantes por todas estas circunstancias que les he contado, ¿no? Por todo este contexto que les he contado, particularmente de Suecia, a quien siempre pues la vemos idealizada, ¿no? La vemos como una sociedad perfecta y nos damos cuenta gracias a un escritor sueco, ¿no? Ahora sí, como dicen, no lo digo yo, lo dice Henning Mankell, que como en todos lados, ¿no? En todos lados se cuecen habas y en todos lados hay psicópatas, sociópatas, gente enferma, que nada más busca el perjuicio de las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esta es la recomendación, la saga Wallander, que, bueno, es un disfrutadero, están súper bien escritas las descripciones, la psicología de los personajes, los diálogos, todo en las novelas es una maravilla. Hay algunas que no hay unas que no son tan buenas como otras, y sin embargo en conjunto, o sea, las 12 novelas en conjunto son verdaderamente una joya. Creo que es un trabajo de estas sagas, ahora que está muy de moda seguir series de televisión, ¿por qué no seguir series también de libros? Así que bueno, esta sería la recomendación para esta semana. Soy Salvador García, el Murmurante. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi querida amiga Esmeralda, que espero que estén todos ustedes muy bien. Y recuerden que, bueno, viajar es una de las formas en que nos podemos conocer mejor culturalmente. Y qué mejor que viajar a través de un libro. Muchas gracias.